Bienvenidos, lectores y lectoras que no se resignan a la guerra. La Comisión de la Verdad, en alianza con el 603 de la Gran Vía, les invita a escuchar la lectura en voz alta de la novela Río Muerto, de Ricardo Silva Romero. Esta es una ceremonia de duelo colectivo que busca honrar a las víctimas del conflicto armado colombiano. El historiador Gonzalo Sánchez lee el capítulo 6 de Río Muerto. Hipólita les dijo, ni una palabra. Luego sintió que tenía que agregar una cosa más. Silencio. Después les advirtió con el dedo índice. Quietos. Esperó un par de minutos para explicarles qué estaba pasando. Desde hoy no vamos a volver a confiar en nadie, les dijo. Mataron a nuestro papá porque pueden matar a cualquiera. Y les dio la orden de no salir de su pieza que olía a cigarrillo porque el mudo fue incapaz de dejar de fumar hasta que fuera otra vez de noche. En la sala que se volvía el comedor, que parecían lugares huérfanos pero también lugares imperturbables, seguían las manchas de sangre y las botas de caucho que él estaba poniéndose entre los charcos de enero y una grabadora roja de juguete que seguían usando para oír las noticias. En la cocina estaba la olla del arroz de anoche, y los platos, y los vasos sucios, y las puertas de las estanterías abiertas de par en par. Pero todas las cosas iban a quedarse en donde estaban, como estaban, hasta que a los tres les llegara la noche. Hipólita convirtió lo que estaba pensando, que era un fárrago de recuerdos con temores, con reacciones, con sospechas, en un monólogo que se fue volviendo un sonidito. Yo me pasé toda la vida diciéndole que nos fuéramos de acá. Vámonos de aquí mañana, Salomón. Vámonos a cualquier sitio que no se parezca a esto. Yo le dije que no perdiera su tiempo en caritas de arrepentido porque yo sí que no le creía que hubiera dejado de fumar. Mi suegra me dijo, se ganó el cielo, niña, un marido mudo. Pero el mejor de sus hijos es el único que se ha hecho matar. Yo tenía 14 cuando su papá le dio por pedirme a mi papá, pero él, que me tenía de favorita y creía que lo iban a matar por lo que había hecho mi abuelo, solo le dijo, quédesela, pero solo si ella quiere, 3 años después. Yo me dediqué a hablar y hablar porque ustedes dos además me salieron de pocas palabras. Yo sí le voy a pedir que no me la juegue con otra. Yo me dolí cuando mis papás murieron, pero esto es peor. Yo no sé qué vamos a hacer ahora. Yo no sé si mandarles a ustedes a Medellín donde mis primos. Yo no sé. Salomón se quedó allí mientras la tarde empezaba a gruñir y a grillar, escuchándole el soliloquio como el castigo que se merecía. Y la oyó quejarse de su terquedad y de su parquedad, y la vio contándoles a los niños cómo a ella le había tocado enseñarles las ganas de vivir, porque si no quieren más, ¿quién más iba a alusarlo? Y la sintió furiosa otra vez por haberle puesto los cuernos con la vecina, porque dentro de poco ya verán ustedes que hasta los hombres mudos se dejan enredar por el toto. Pero luego, cuando empezaba a hacerse noche y empezaba a notarse que los espantos no duermen, Salomón notó que su mujer le daba las gracias por no haberla golpeado, por no haberla dañado, por no haberla estropeado, dijo. Pues no solo le hacían falta la voluntad que tienen los malos y el orgullo que tienen los malucos, sino que solo a ella le había escrito que no tenía a nadie más. Su papá era bueno, declaró con los ojos abiertos en la oscuridad de la pieza. Ya no quedaba sino él. Y se soltó a llorar como si el espanto fuera ella. Y Maximiliano le dijo, ya la mamá, ya, llore si quiere. Y Segundo se contagió y se puso a gemir, pero trató de contenerse porque quién sabe qué le iba a decir después su hermano. Y él, Salomón, se sintió un secreteo que nadie iba a oír entre el llanto de su mujer y el silbo de la noche, y quizás fue su propia frustración ante su fiasco lo que encendió la radio en un programa sobre cómo habían escrito las leyes colombianas otra vez y cómo habían organizado unas votaciones a ver
quiénes armaban la nueva constitución del país, pero lo único seguro fue el lamento estrangulado de Hipólita. E Hipólita era más fuerte que todos y más generosa que todos, y verla sollozar era verla siendo otra. Fue a las 8 de la noche de ese domingo, cuando Segundo fue por un poco del arroz con pescado que había sobrado de anoche. Hipólita se acostó en posición fetal, en su lado de la cama, a soportar el dolor que estaba encogiéndola. Maximiliano le soltó la mano a su madre y abrió el cajón de la mesita para reunir las monedas que su padre dejaba allí todos los días antes de irse a dormir, y le dijo a su hermano: «Vaya a la cocina y traiga algo de comer». Segundo atravesó la oscuridad del corredor en donde estaba el baño, y el baño tenía una toalla en el piso rugoso porque estaba escapándoseles el agua cuando se bañaban. Y a tientas encontró la olla del arroz sobre el fogón y agarró 3 cucharas y 3 platos y volvió sin caer en la tentación de espiar por la ventana. Qué miedo le daba voltearse, qué susto los espantos que se vienen por detrás. Hipólita no quiso comer ni el tercer intento. ¿Para qué? Segundo se tragó un par de cucharadas con un par de pedazos de pescado como tragándose un remedio inútil. Pero Maximiliano sí se comió su parte sin remordimientos de viejos mientras terminaba de contar los billetes en las billeteras y las monedas de la mesita de su padre. Había un poco más de 10,000 pesos en monedas de 1, de 2, de 5, de 10, de 20, de 50, que tendrían que guardarse para cuando se les acabara la comida de las alacenas. Se veía triste el pobre de Max, porque fijaba la mirada quién sabe dónde. Claro que su papá iba a hacerle falta hasta su propia muerte, e iba a dolerle cada año más el recuerdo de los días en los que se quedaba dormido en su hombro. Pero desde muy niño había estado repitiéndose. Son cosas de la vida. Y lo creía. Max esperó como un viejo paciente a que su madre se quedara dormida, y pronto escuchó que ella roncaba. Con la mirada le ordenó a su hermanito que se fueran a su propio cuarto a hablar un par de cosas. «Tenemos 75,000 pesos en total», le dijo su hermano a Segundo, tranquilizándolo un poco. «Yo creo que si no gastamos en raspados nos alcanzan para un par de meses. Pero la mamá no va a volver a trabajar». «Yo no creo que pueda, pastorcito. Yo creo que de aquí en adelante estamos solos usted y yo. ¿Y qué vamos a hacer después? Pedirles a los señores del mercado que le paguen a la mamá lo que le están debiendo. Y después, vender el camión para vivir un mes más. Y después, quién sabe. Pero antes y durante y después», agregó para ponerle los puntos sobre las íes, «vamos a averiguar quiénes mataron al papá. Y vamos a perseguirlos con un par de espantos hasta que tengan tanto pero tanto miedo que al final prefieran morirse. Y vamos a pegarles un par de pepazos al par de hijueputas porque nos van a rogar que lo hagamos. Por matones. Y nos vamos a ir de aquí apenas podamos. Y vamos a cuidar a la mamá en Bogotá en una pensión limpia para mujeres nerviosas. Y yo me voy a meter a trabajar en alguna compañía de trasteos y usted va a seguir estudiando para que luego seamos dueños de nuestra propia empresa. Y todo va a salir así, como le estoy diciendo, porque para eso es que usted se la pasa rezando, pastorcito». Segundo dijo que sí a todo. ¿Qué más podía hacer? Se sentó en su colchón y se puso a ver el afiche desteñido de Pelé, a punto de hacer una chilena que era, con su crucifijo, el único adorno del pequeño cuarto. Y solo salió de su trance cuando escuchó: «Y ahora duérmase, Segundo». En la madrugada dejó de hacerse el dormido porque no podía ser que lo único que le quedara en la vida fuera su amado, idolatrado, temido hermano Max. Preguntó: «¿El papá está ahí?», a media voz para que su hermano mayor no se despertara, porque sintió a su papá sentado en los pies del catre, pero no entendió la respuesta de Salomón ni trató de entenderla. Sacó de debajo del colchón y leyó el papelito secreto que le había dado su padre. Se levantó en cámara lenta como el hombre nuclear. Tacatá, tacatá, tacatá. Se fue de puntillas a la pieza de sus papás. Se acordó
cuando abrió la puerta chirriadora de un letrero que Salomón había dejado en la libreta amarilla: comprar aceite 3 en 1. Se subió a la cama y se acercó a su mamá y la llamó una y otra vez por el hombro, como si le estuviera pidiendo que no lo dejara solo. Madre, mamita, mamá. ¿Qué pasó?, le dijo Hipólita de pronto, como volviendo de la muerte, ahogada por el miedo. ¿Qué pasa? Nada, le respondió Segundo. Quería ver si estaba bien. Estaba soñando que su papá me decía que estaba vivo con una voz que le habían prestado. Segundo se sentó en la cama al lado de su mamá como un niño indio, porque era el único alivio que le ocurría. Se quedó esperando algo que no supo qué, con su papelito secreto hecho una piedra entre el puño. E Hipólita se quedó haciéndose la dormida a ver si el Señor le concedía quedarse dormida para siempre. Y de vez en cuando ella, la madre, dejó escapar como si fuera cualquier frase la confesión: yo lo que quiero es morirme, o yo ya estoy muy cansada de vivir. Y de vez en cuando él, el hijo, se puso a consolarle y le dijo: no diga eso. Y lloró cuando lo oyó llorar, porque, dígame, ¿cómo más la acompañaba? Y así, entre esa oscuridad que iba aguándose, se fue pasando la madrugada hasta que ella le preguntó a él: ¿y si yo me mato? Y él se demoró en responderle porque dudó un rato de lo que había oído. Pero el pastor ayer dijo que todos los suicidas se arrepienten, le contestó en voz baja. Se quedan aquí condenados. Eso dijo, recordó ella sin siquiera abrir los ojos. Pero yo no voy a ser capaz sino de morirme. Yo le prometo que yo no vuelvo a portarme mal. ¿Y si usted me mata?, reaccionó por fin Hipólita, como dando de la nada con la solución que su hijo quería ayudar. Máteme, Segundo, pégueme un tiro o lo que sea. Fueron del silencio que sigue después de ciertos errores a un abrazo incómodo que era lo único que les quedaba. Yo no sé ni qué estoy diciendo, pastorcito, perdóneme la locura. Pararon un rato y hicieron un silencio que dio pena. Descansaron, pero no durmieron más durante una hora larga. Ella tenía revueltas las imágenes: el día del sexo, el día del parto, el día de la boda, el día del cadáver. Él le pedía a Dios con la boca cerrada que nadie más muriera, pero pensaba: ¿para qué sigo yo rezando si no sirve de mucho? Y al final, cuando empezaron a aullar las bestias y los insectos del amanecer y su mamá se quedó por fin dormida, sintió algo semejante a una tregua y quiso que durara. Y entonces la voz y la sombra de su hermano le dijeron: ¿usted qué hace ahí? Se bajó de la cama y regresar a su rincón de la pieza fue regresar al rincón del pavor y de la rabia. Gracias por escucharnos. Los demás capítulos de la lectura los encuentran en todas las plataformas digitales de podcast. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. Encuéntrennos como @Comisión Verdad C y @603 de la Gran Vía.